Hola, en este video explicaremos los principales conceptos del lenguaje de descripción de hardware VHDL. El lenguaje VHDL se utiliza para la descripción de hardware digital. En el diseño digital, se utilizan funciones lógicas para la implementación de circuitos digitales. Existen diferentes funciones lógicas. La función NOT, también denominada negación o complemento. La función OR, también denominada o suma booleana. La función AND, también denominada y, o multiplicación booleana. La función XOR, también denominada o exclusiva. En electrónica digital, estas funciones y sus complementos son implementados por compuertas digitales. Cada compuerta digital implementa, electrónicamente, una función lógica, que tiene su representación matemática y tiene su representación simbólica. En las compuertas lógicas, está bien definido qué señales son las entradas y cuál es la salida. Es común representar circuitos digitales mediante la interconexión de los símbolos de las compuertas digitales. A estas representaciones de circuitos mediante la interconexión de símbolos de componentes se las denominan esquemáticos. El siguiente esquemático representa un circuito que implementa una función de tres compuertas lógicas interconectadas. Puede determinarse la función final implementada mediante el planteo de las funciones intermedias. Para ello, se plantea la salida como la función que implementa sobre los valores de las entradas de cada compuerta, desde las entradas del circuito a la salida del mismo. De la misma manera, pueden implementarse circuitos digitales de varias funciones que comparten compuertas. La resolución de las funciones implementadas se resuelve de manera similar. Puede observarse que la representación esquemática o simbólica es intuitiva para circuitos simples, pero para circuitos un poco más complejos, la representación gráfica deja de ser conveniente. Un lenguaje de descripción de hardware permite codificar un hardware digital en un archivo de texto. VHDL es un lenguaje de descripción de hardware. En este lenguaje, una de las maneras de describir este circuito es mediante su función lógica, de la siguiente manera. El símbolo de asignación de VHDL define qué función booleana se le asignará a la señal de salida. Esta asignación es concurrente, lo que significa que valdrá en todo tiempo. Por supuesto que VHDL es mucho más formal que la posibilidad de poner dos funciones de asignación lógica. En VHDL, todas las señales deben ser declaradas, y con un tipo de dato bien definido. En este caso, y para ser más formal, en la representación gráfica también se acostumbra a marcar las señales que son entradas, y las que son salidas mediante los símbolos de puerto de entrada y puerto de salida, respectivamente. Un lenguaje de descripción de hardware, en nuestro caso particular VHDL, pero puede ser cualquier otro, nos debe dejar representar este esquemático de hardware, pero con código en lugar de símbolos gráficos. El lenguaje VHDL organiza todo el código en dos estructuras principales. La entidad, que especifica el nombre del componente descrito, los puertos de entrada y los puertos de salida. Y la arquitectura, que definirá la parte funcional o estructural del diseño que estamos describiendo. En nuestro caso, en la entidad debemos especificar las señales que son entradas y salidas, poniendo el nombre de cada una de ellas, el sentido, in, si es entrada o out, si es salida, y el tipo de dato que se le asigna a esa señal. Para nuestro ejemplo, y debido a que es muy utilizado, definiremos todas nuestras señales como Standard Logic. Este tipo de dato no es estándar de VHDL, por lo que debemos invocar la librería IEEE, en la que está definido. Para esto, agregamos estas líneas al comienzo del código. Más adelante, entraremos en mayor detalle de esta librería y el tipo de dato Standard Logic. Por ahora, nos es suficiente con esta declaración. Debe notarse que todas las líneas del código finalizan en punto y coma, salvo la última de la cláusula port. Es importante no incluir dicho punto y coma para evitar un error de compilación. La entidad también define el nombre que se le dará al componente que estamos declarando. Este nombre no puede tener caracteres especiales ni espacios. Además, el nombre que se le otorgue a la entidad definirá el nombre del archivo que tendrá el diseño. El archivo de texto de nuestra declaración será entonces el nombre de la entidad, .bhd. Por ejemplo, nombraremos nuestro diseño como función-i-z.
Este nombre figurará en la entidad para darle nombre a nuestro componente, y todo nuestro código estará en un archivo de texto con nombre, función, -i-z.bhd. Pasemos ahora a la arquitectura. La estructura de la arquitectura tiene una parte declarativa al comienzo que finaliza en el begin. En esta parte se pueden declarar señales internas, y otros componentes para ser utilizados en nuestro diseño, pero entraremos en detalle en otros videos. La arquitectura tiene un nombre y está asociada a la entidad. El nombre de la arquitectura figura al comienzo y al final. Por supuesto que deben coincidir. En nuestro ejemplo pondremos a 1. El nombre de la entidad a la que está asociada la arquitectura debe coincidir con el nombre que le dimos a la entidad. En nuestro ejemplo, función, -i-z. Se puede observar que cambiar el nombre a nuestro diseño VHDL implica modificarlo en diferentes partes del archivo y, además, el nombre del archivo. La parte funcional de nuestro diseño se describe en la arquitectura entre el begin y el end. En nuestro diseño, debemos insertar las dos funciones. Es importante notar que estas sentencias son concurrentes, describen el hardware que representamos. Por consiguiente, no importa el orden en que se coloquen. Es como si se hubiera dibujado primero la función i, y luego la función z. El orden en que se dibujen no modificará la funcionalidad del circuito. Análogamente, el orden en que se coloquen las sentencias en la arquitectura, tampoco modifica la funcionalidad de la descripción. Las sentencias en la arquitectura se dicen que son concurrentes. No importa el orden en que se coloquen. De esta manera, hemos construido nuestro primer diseño digital utilizando VHDL. En el próximo video, abriremos este archivo en Quartus 2 y lo compilaremos. Por ahora, muchas gracias.